A continuación, Desafío Empresarial. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores, esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial. Estimados televidentes, es un gusto estar otra vez con ustedes acá. Les recuerdo que estoy temporalmente en reemplazo de la doctora Villagómez, de Mónica Villagómez, que es la conductora oficial de este programa. El tema escogido sigue siendo competitividad, un tema totalmente vigente desde nuestra perspectiva y creo que desde la perspectiva de muchos. El país está muy preocupado de lo que está pasando en la economía. Creo que todos los actores desde diferentes perspectivas están mirando el tema de cómo puede el país salir de una recesión que, lo habíamos dicho, viene desde aproximadamente mediados del 2015 y que se prolonga. Desde la perspectiva fiscal, pues se está discutiendo mucho si el presupuesto debe equilibrarse un poco mejor. El precio del petróleo, que tenía una expectativa ligera de subir, en realidad volvió a caer. El presupuesto está desequilibrado desde el principio, es decir, se puso un barril de petróleo de $58 y ahora anda por los 50, de tal manera que estamos complicados desde la perspectiva fiscal. Las miradas están hacia el sector empresarial. Los empresarios miran con expectativa lo que puede ser un país mucho más competitivo. Habíamos hablado de lo que significa un país competitivo, instituciones, procesos y factores al más bajo costo de ser posible para poder entrar a los mercados. Habíamos dicho también que eso es como poner la cancha en condiciones adecuadas, pero por otro lado también tenemos que hablar de los jugadores en esa cancha, y esos jugadores son las empresas, definitivamente. Las empresas tienen otras perspectivas. Las empresas tienen que lograr ventaja competitiva sostenida, y eso significa lograr la preferencia sistemática de los consumidores, de los clientes, tanto aquí en el país como en los mercados internacionales. Ahora hemos invitado para hablar de competitividad a Fabricio Novoa. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación a este programa para hablar de algo que me pareció interesante cuando tuvimos una primera conversación contigo. Tú hablabas de la competitividad de los profesionales, decías, los profesionales competitivos. Y lo cual nos hace recordar que en la base de toda estrategia, porque para ser competitivo hay que tener estrategias sólidas, coherentes, la base de toda estrategia evidentemente es el talento humano, el recurso humano, el capital humano, como lo queramos decir, pero en definitiva es la gente. La gente hace, las personas hacen, diseñan las estrategias y las ejecutan. Y evidentemente la universidad juega un papel importantísimo. Fabricio es el decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de San Francisco y creo que es un profesional de alto nivel con todas las competencias para hablar sobre este tema. ¿Cómo ve la universidad la competitividad del país, para empezar ahí y terminar luego en el tema que a ti te encanta, que es el de la competitividad de los profesionales? ¿Cómo ves el país competitivo? ¿Cómo ve la universidad? Bien. Muchas gracias por la invitación, Walter. Para mí es un gusto poder estar aquí, compartir estas ideas y estas reflexiones, estas conversaciones que hemos tenido ya contigo en semanas atrás. Yo creo que hay que remitirse un poco a lo que dice el World Economic Forum respecto a cómo están los países en términos de competitividad, de manera que la visión que podamos o no tener puede objetivizarse en función de los rankings que ya existen y que se han hecho en los últimos años. En ese sentido, sabemos que la competitividad del país no es la que quisiéramos, se puede mejorar mucho. Y en eso, dentro del mismo World Economic Forum, hay como dos grandes dimensiones en donde se puede trabajar. La primera, obviamente, es a nivel país. Hay una primera unidad de análisis, por así decirlo, porque hay entornos
competitivos o entornos que facilitan que los países en sí mismos sean más o menos competitivos. Y no es lo mismo hablar de hacer negocios en Finlandia, los países nórdicos, que hacer negocios en los Estados Unidos o hacer negocios en países latinoamericanos. Hay una serie de factores estructurales pues, que afectan y que se han venido conversando en estas semanas contigo. Luego tenemos otra unidad de análisis que es ya lo que hacen o dejan de hacer las empresas. Lo que pueden o no pueden hacer, lo que quieren o no quieren hacer, con la intención de poder llegar a los mercados y generar modelos de negocio que puedan llegar a ser más o menos competitivos. Y en eso el World Economic Forum también establece una serie de indicadores y de variables que las empresas pueden hacer o pueden elegir para alcanzar estos niveles de competitividad. Y lógicamente en esos factores que ya están bajo control de las empresas, hay algunos que demuestran más o menos competitividad en función de las personas que están detrás tomando decisiones. Y ahí tendríamos como una tercera unidad de análisis que es la competitividad de los individuos. Pero para mezclar estas dos unidades de análisis, empresa y empresarios, por así decirlo, o empresa y talento humano, puedo poner el ejemplo de una variable específica que me viene ahora a la cabeza, que es la sofisticación de las prácticas empresariales. Es un indicador que el World Economic Forum utiliza para medir la competitividad. Y claro, las prácticas empresariales difieren porque las empresas eligen optar por un tipo de aproximación al mercado u otra. Hay empresas que, por ejemplo, eligen no hacer planificación estratégica y hay otras que deciden hacerlo. Entonces, evidentemente, aquellas que deciden hacerlo son más competitivas que aquellas que deciden no hacerlo. En ese sentido, yo creo que hay que ver por qué las empresas y las personas que están detrás tomando decisiones optan por implementar estas herramientas empresariales y ese conocimiento que está al alcance de cada uno de nosotros, que repercute en un nivel específico de competitividad. Ya. Sí me interesaría, creo que nos interesa a todos un poquito el tema de la competitividad de los países, ¿no es cierto? Porque se ve en las discusiones, en los foros, en los artículos de prensa, hay una preocupación sobre eso, ¿no? Pero interesante e importante saber que cuando estamos hablando de competitividad de los países, aunque sea redundante, son los países los que están compitiendo entre ellos. Es decir, ponen las condiciones, estamos hablando de las instituciones, estamos hablando de las leyes y estamos hablando de los factores, y esto es lo que se llama ventaja comparativa. Correcto. O sea, esas ventajas comparativas están en manos de los gobiernos, en definitiva. No son las empresas las que hacen eso. Por eso es que ahora las cámaras de las industrias de producción, etcétera, de comercio, están preocupadas por eso, porque dicen las condiciones del país deben ser las adecuadas, tanto para dentro, para los mercados internos, como para los mercados internacionales. La facilidad de crear empresas, inclusive la facilidad de quebrar, porque también hay que mirarlo así. O sea, un emprendedor lo tiene eso en su cabeza, sabe que a lo mejor de cada 10 intentos, 1 o 2 van a ser exitosos y los otros él quisiera también salirse del juego en forma adecuada. La flexibilidad laboral, el costo de la mano de obra, este país se volvió extremadamente caro, etc. Los países son competitivos. Sobre eso yo creo que estamos a la expectativa de que el gobierno lo haga. Estás hablando ahora de la competitividad de las empresas y luego vamos a hablar de las personas. Los mercados se volvieron extremadamente sofisticados y probablemente algunos no creen en la planificación estratégica, porque dicen, oye, pero las variables son tantas que es difícil predecir el futuro, porque al final una planificación estratégica es como imaginarse lo que va a ser el futuro. Y con tantas variables, con mercados tan sofisticados, compradores exigentes, con muchísima información, cada vez más sofisticados, proveedores que también son sofisticados, competidores que tienen estrategias muy agresivas frente a los mercados, canales de distribución totalmente diferentes de los que estábamos imaginando. ¿Qué implica eso desde la perspectiva de los profesionales que se forman en los MBAs, en los posgrados? ¿Qué implica eso? Es extremadamente complejo. Sí, en ese sentido yo creo que el rol que cumplen las escuelas de negocios en todos los países y más en países como los nuestros es justamente poner al día en todo el conocimiento de vanguardia que se genera en negocios a nivel internacional. Mi impresión es que el mundo de las empresas y el conocimiento alrededor de cómo se gestionan las organizaciones y las compañías es una de las áreas que cambia con mayor rapidez. Lo que uno estudió hace 10 años quizás ya ahora no es tan relevante o ha cambiado en su manera de interpretar por las razones que acabas de mencionar, mayor información, mayor rapidez de flujo de esa información, mayores niveles tecnológicos, prácticas empresariales más agresivas, más directas, diferentes.
De manera que, volviendo a lo que decía al inicio, las escuelas de negocios tienen esa responsabilidad de transmitir todo ese conocimiento a los profesionales para que ellos entiendan el entorno en el que se desempeñan y puedan elegir unas u otras herramientas para ser más o menos competitivos. Haciendo una abstracción un poco grande, lo que las empresas, entre comillas, lo único que las empresas deben hacer es asegurarse de crear valor. Y desde la perspectiva de Porter, esa creación de valor implica ampliar la brecha de disposición a pagar, ofrecer un bien o servicio que genera una disposición a pagar para el consumidor y reducir los costos en los que se incurre para ello. Desde esa línea de reducción de costos y de eficiencia, yo creo que países como el nuestro tienen muchísimo que aprender. En empresas veo de la experiencia que tenemos viendo a nuestros empresarios, al hacer negocios, nos damos cuenta que hay actividades específicas en las organizaciones que se realizan que pueden ser muchísimo más eficientes. Tareas, por ejemplo, que hacen 2 personas, que en otras organizaciones y en otros países las hacen una. Tareas específicas de comprensión del mercado, que aquí se hacen sin tecnología y que en otros países se hacen con tecnología, y por lo tanto la calidad de la información es infinitamente superior y se hace en menos tiempo. Entonces, todo ese conocimiento y ese manejar en este arsenal de herramientas es lo que yo creo que las escuelas de negocios deben contribuir para generar estos profesionales ahora, Fabricio, competitivos. Estás hablando de eficiencia operacional. Sí. Estás hablando de eficiencia operacional, es decir, los procesos eficientes que determinan ciclos más rápidos, costos más bajos, etc. Pero ahora los desafíos no solamente están ahí. De acuerdo. Los desafíos están sobre todo en los mercados. De acuerdo. Es decir, si yo quiero agregar valor, lo primero que tiene que hacer ahora un gerente, porque estamos hablando de gerentes en definitiva, es seleccionar los mercados donde van a jugar. Claro. Y luego en esos mercados buscar ventaja competitiva, lo cual significa que el gerente que se va a formar ya no es solamente un administrador de eficiencia operacional, es un estratega. Entonces, correcto. ¿Cómo ve la universidad eso de que ahora hay que formar estrategas? Hay que mirar líderes que estén permanente mirando un tablero de ajedrez que se volvió cada vez más complejo. Sí. A ver, en ese sentido, cuando hablaba de la brecha de disposición a pagar, la eficiencia operacional está justamente en la parte de los costos. El cambiar la frontera de eficiencia operacional, que es lo que Porter menciona, va en la línea de mover la disposición a pagar. Y obviamente encontrar mercados en donde haya necesidades insatisfechas que se satisfacen de una manera diferente o mejor, para poder mover esa frontera de eficacia operacional. Eso ya implica tener una forma de pensamiento distinta, más allá de la administración, sino ya un poco más allá en la línea de la estrategia. Y estrategia es mi área, estrategia es lo que enseño en mis cursos, en mis clases, me gusta. Y yo sí creo que necesitamos más estrategas, menos administradores. No es que no sea necesario lo uno o lo otro. Necesitamos una combinación de ambos. Pero en este tema de ventaja competitiva es imprescindible que ayudemos hacia la construcción, por así decirlo, de más estrategas. Buscar que el precio sea irrelevante. Sí, exacto. Es decir, se habló del océano azul y muchos estamos hablando del océano rojo, porque el océano rojo es el océano donde compito por precios. Estaba viendo, por ejemplo, lo que pasó en estos días con el Black Friday y todo el sistema de descuentos. Es decir, es desde la perspectiva del consumidor, o sea, qué bueno que haya una gran cantidad de productos de bajo precio. Sí. Desde la perspectiva del que produce, están en un océano rojo donde hay que bajar los inventarios a cualquier cosa. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo un estratega tiene que mirar que el precio sea irrelevante? Aquí hace poco llegó el Circo de Soleil. Si para ese circo el precio es irrelevante, es decir, la calidad, la oferta de valor es tan alta que muchos lo que están preguntando es cómo pagar, no están diciendo eso es un precio demasiado alto. ¿Cómo hacer? ¿Cómo llegar a mercados sofisticados con productos sofisticados donde el precio, el costo, por lo tanto el costo es irrelevante? Sí. Yo creo que ahora el principal desafío está en comprender mejor al consumidor. El consumidor se ha vuelto más exigente, como decíamos al principio, más informado, y como consecuencia está en condiciones de exigir que cubran mejor sus necesidades. Hay una frase que en un discurso Steve Jobs dice, y a mí me gusta mucho, que va más o menos en la línea de decir, mira, al consumidor no le importa tu empresa. Al consumidor le importa sus necesidades, sus preocupaciones y cómo puede resolverlas, cómo sus dolores los cubre acudiendo al mercado a una empresa cualquiera. Tu empresa le va a importar más si tú de verdad te interesas en cubrir sus dolores, si resuelves sus necesidades. De manera que yo creo que el desafío a fecha de hoy es aprender de verdad a ponerse en los zapatos del consumidor. Entender de verdad cuáles son sus dolores, cuáles son sus sentimientos, sus percepciones, sus inclinaciones. Y una vez que uno entiende a profundidad a esa persona,
está en condiciones de hacer una oferta de valor distinta, diferente. En lugar de regresar a ver a la competencia y ver qué está haciendo la competencia y por lo tanto yo también haré lo mismo porque si ellos lo hacen entonces quiere decir que tienen mejor información, acostumbrarnos a pensar de manera autónoma, independiente, y decir, a ver, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿Qué es lo que yo considero en dónde yo puedo aportar en esta jornada del consumidor para hacer su vida más agradable, para hacer su vida más fácil? Y en esa búsqueda de comprender al consumidor van a salir propuestas de negocio diferentes. A veces uno arranca al revés. Hay muchas empresas que arrancan con el producto. Dicen, a ver, este es el producto es lindísimo, hace focus group con sus amigos, con sus conocidos, todos le van a decir es una maravilla. Sale al mercado y al cliente no le gusta. Bueno, hay que hablar inclusive de empresas familiares. Nosotros estamos en empresas familiares trabajando desde hace algún tiempo y vemos que ni siquiera es el producto el direccionador, sino las capacidades, los recursos que tiene la familia para hacerlo. Es decir, a veces sale desde ahí. Imagínese lo que estamos mirando, ¿no? Este es un desafío y yo creo que es un mensaje en este programa contigo, es un mensaje para las empresas ecuatorianas, especialmente las familiares. Y las familiares son más del 90% acá en el país. Empresas que cuando hacen su planificación no están preguntando necesidades de mercado, cómo llegar al mercado, ni siquiera están preguntando, a ver, ¿cuál es mi capacidad acá? Sino, ¿cuántos recursos tengo en la familia? Por ejemplo, recursos financieros para poder lanzar un producto al mercado. O sea, están en la punta de atrás de lo que sería un vector estratégico, ¿no? O sea, no están mirando allá, estamos mirando nuestros recursos aquí que seguro son recursos muy limitados y desde ahí hago mi planificación. Entonces, la forma de hacer planificación, sea implícita o explícita, implícita está en la cabeza del empresario, explícita está en un plan estratégico, tiene que cambiar acá en el país. O sea, tenemos que mirar que esos mercados son cada vez más sofisticados, más complejos, que requieren estructuras más complejas, management, gerencias más complejas y, por supuesto, recursos financieros de otro orden, de otra magnitud. Y en ese sentido yo creo que hay algo importante a mencionar ahora en esta conversación y es que quizás por todos los obstáculos y las restricciones que hay en el país, sí puede pasarle al empresario el que diga, mira, esto no está a mi alcance. Esto yo no lo puedo hacer porque no tengo financiamiento, no tengo talento, no tengo personal, por los motivos que sea. Creo que eso es justamente lo que hay que cambiar. Y se cambia a base de conocimiento y de exigencia personal. Creo que hay que ir en la línea de decir, mira, ahora quizás no sé cómo financiar esto, pues me voy a formar, voy a buscar mecanismos, voy a estudiar. Ahora hay tantos cursos en línea gratuitos. Tomar esas ideas y decir, a ver, ¿y cómo yo puedo, con el conocimiento, romper todas estas brechas y estos obstáculos? Importante, Fabricio, pero tal vez, además de lo que estás diciendo, hay que romper los paradigmas. Sí. Es decir, por ejemplo, el tema de una empresa cerrada. Es decir, yo tengo el 100% del capital y no voy a permitir que nadie entre más acá. Sí. Entonces, el conocimiento ayuda mucho y creo que la universidad pone esos conocimientos, pero también la universidad creo que hace otro ejercicio, es rompa los paradigmas, cambie la forma de pensar. Sí. Es decir, no es que no hay talento afuera, hay talento, incorpórelo. Sino que a lo mejor la empresa familiar está pensando que el único capacitado y el único que puede ir a una gerencia general es un miembro de la familia, cuando afuera hay una gran cantidad de profesionales, tal vez de mejor preparación y mejor capacidad para ir a una gerencia general. Si el paradigma de la familia es 100% del capital en manos de la familia, tal vez podría abrirlo y decir, oye, ¿por qué no incorporamos otro tipo de socios que no solamente aporten conocimiento, sino que aporten recursos financieros? Entonces, este cambio de paradigmas lleva al concepto de liderazgo. Entonces, ¿el gerente qué es? ¿Es solamente un administrador o es un líder que pone ideas diferentes en la comunidad y en las empresas en las que trabaja? Sí. A ver, en ese sentido la respuesta fácil es, el gerente es tanto un administrador como un líder. A mí me gustan las respuestas inclinadas más hacia un lado o el otro, no tan políticas, por así decirlo. Yo creo que necesitamos gerentes, o más bien voy a optar por una respuesta un poco más controversial. Yo creo que depende mucho de la circunstancia. Hay empresas en donde funciona muy bien el gerente líder visionario y hay otras empresas donde funciona mejor el administrador eficiente. ¿Y a qué me refiero con esto? A nivel país, por ejemplo, hemos visto en algunas partes del mundo líderes visionarios que no han conseguido llevar al país hacia algún destino específico. O sea, no ha funcionado, por así decirlo, el modelo de líder visionario. Yo creo que depende a los momentos y a los entornos. Ecuador es un país en donde la eficiencia se puede todavía trabajar muchísimo. De manera que hay empresas en donde un administrador eficiente puede hacer un trabajo fantástico.
y aunque no sea un líder visionario, va a poder sacar adelante esa organización justamente porque lo que debe hacer en ese momento es de resolver los obstáculos del entorno particular. Y eso es eficiencia. Hay otros, en cambio, en donde es necesario un poquito más tener ese líder visionario. Y esos dos entornos vienen caracterizados por una investigación que se hizo en los 80 de James March, que habla sobre exploration y exploitation. Explotación. Si estás en un entorno ineficiente, explota tus activos actuales hasta sacarle máxima eficiencia, exprimir la eficiencia. Si una empresa hace explotación toda su vida, en el corto plazo va a ser rentable, en el mediano plazo también, en el largo plazo posiblemente vaya a ser reemplazado por otra organización. De manera que hay momentos en donde se necesita el exploitation, el encontrar, el decir, ¿y ahora en qué momento me estiro mis activos, estiro mis recursos, cambio mis paradigmas, cambio mi modelo de negocio y exploro en frentes desconocidos para mí? Y me animo a crecer a base de aprendizaje. Ahí es donde necesitamos de líder visionario. Entonces, poner un líder visionario en un entorno en donde necesitamos explotar o poner un administrador eficiente donde necesitamos explorar es contraproducente. Fabricio, y aquí en el Ecuador, en las condiciones de un mercado, este mercado ha estado jugando en unas características bastante especiales. Ya en programas anteriores lo dijimos. Primero, altos niveles de liquidez. El petróleo estuvo por alrededor de $100 del barril. Un endeudamiento agresivo, o sea, la cantidad de liquidez que tuvo esta economía enorme, por lo tanto, de alguna manera puso a las empresas en zona de confort. Por otro lado, las puso en zona de confort. Es decir, había, en términos de navideños, había torta para todos. Sí. O sea, no había que preocuparse mucho. Es decir, no había que preocuparse mucho de competir con el vecino cuando hay espacio para todos. Esas condiciones cambiaron. Por otro lado, un punto importantísimo que alguna vez lo vimos en las universidades, es que el gran cliente era el Estado. Y el Estado tiene otras condiciones, pues el gran cliente inclusive de la universidad, porque nosotros vimos profesionales con títulos de tercer nivel buscando un posgrado, pero estaban trabajando para una institución pública. Y ahí la pregunta es, ¿tienes que ser competitivo, un profesional con un MBA, competitivo en una empresa del sector público, cuando las condiciones de juego en un ministerio, en un banco del Estado, son totalmente diferentes? No, yo por lo menos pienso que no puedes ser competitivo cuando estás ahí, cuando están dadas las condiciones, cuando lo único que puedes hacer es lo que la ley te permite o te obliga. No puedes hacer cosas diferentes, diferente que en el sector privado. En el sector privado puede ser cualquier cosa siempre que la ley no me lo prohíba. Así es. Lo cual hace disminuir el nivel de competitividad de esos profesionales que están trabajando o que trabajan en el Estado. No quiero decir que esté mal, para eso están preparados y hacen una labor que en muchísimos casos es eficiente. Pero cuando se dan la vuelta, la economía cambia el modelo y dice ya no es tan centrado en el Estado, sino en la empresa privada, como que la preparación debería ser diferente. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Las habilidades que necesita un profesional difieren mucho de los momentos de vida. Y si, por ejemplo, en alguna ocasión, como ha sucedido en los últimos años, las oportunidades de trabajo venían por el sector público, el profesional podía participar ahí. En el momento de salir al sector privado va a necesitar otras habilidades. De manera que yo creo que aquí las universidades pueden hacer énfasis en algo que es fundamental, que es enseñar a la gente a aprender lo permanente, no a aprender modas, no a decir, a ver, ¿qué necesito mañana? Necesito esto, entonces esto voy a aprender. Solo lo que lo ven útil en el corto plazo. Yo creo que las universidades en ese sentido tenemos un rol fundamental de enseñar a la gente a aprender lo permanente para poder prepararse a distintos momentos de su vida. Ahora que me están pidiendo ya un poquito cerrar el programa, Fabricio, yo creo que la universidad juega, como siempre ha jugado, pero más que nunca, un rol fundamental para cambiar los paradigmas de nuestros profesionales, para hacerlos más competitivos, mirar más los mercados, y mercados difíciles, mercados complejos. Esa preparación ya es una combinación de liderazgo y gestión. Correcto. Es el visionario más el técnico, es la combinación, es el que sueña pero al mismo tiempo está en capacidad de convertir esos sueños en realidad. Correcto. Muy valiosos tus comentarios, te agradezco muchísimo haber aceptado estar en este programa. Ojalá podamos conversar porque se nos quedó muchísimo tema para tratar. Gracias, Walter, a ti por la invitación, encantado, he disfrutado mucho de este diálogo. Un gusto. Gracias.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial.